Estás viendo este video en la oscuridad de tu cuarto. Si quieres seguir acompañándonos en más historias de terror, dale like y suscríbete. No te olvides, nunca sabes quién podría estar mirándote en este momento. Ahora sí, comencemos. A través de los años se ha hablado en los pueblos cercanos al volcán Tacaná sobre apariciones que no tienen explicación. Los ancianos cuentan historias en voz baja, historias que pasan de generación en generación, historias que muchos prefieren olvidar. Lo que voy a contar no es una leyenda, no es un cuento para asustar niños. Es lo que vi con mis propios ojos, y lo que me cambió para siempre. Mi nombre es Roberto Méndez García. Nací y crecí en Tapachula, Chiapas, donde el volcán Tacaná se levanta como un gigante dormido que vigila la frontera con Guatemala. Tengo 32 años, trabajo como guía de montaña, y llevo más de una década llevando turistas a conocer las rutas del volcán. Conozco cada sendero, cada piedra, cada árbol de esa montaña. O al menos eso creía. Todo comenzó en marzo del año pasado. Era temporada baja, pocos turistas se animaban a subir porque las lluvias empezaban a amenazar. Yo estaba en casa cuando recibí una llamada de don Esteban, un hombre mayor del pueblo de Unión Juárez, ese pueblito que está en las faldas del volcán. Don Esteban me conocía desde niño. Sabía que yo era de confianza. Me dijo que necesitaba hablar conmigo de algo urgente, algo que no podía discutir por teléfono. Llegué a su casa al día siguiente por la tarde. Don Esteban vivía solo en una casa de madera en las afueras del pueblo, rodeado de cafetales y con una vista directa al volcán. Cuando toqué la puerta, tardó varios minutos en abrirme. Cuando lo hizo, me impresionó verlo tan demacrado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y sus manos temblaban mientras me invitaba a pasar. Nos sentamos en su pequeña sala. Él preparó café y durante un rato no dijo nada, solo miraba por la ventana hacia el volcán. Finalmente habló. Me contó que su nieto, un muchacho de 23 años llamado Daniel, había desaparecido hacía 3 semanas. Daniel era estudiante de geología en Tuxtla Gutiérrez y había venido de visita. Una mañana salió temprano diciendo que iba a tomar unas muestras de rocas en el volcán para un proyecto de la universidad. Nunca regresó. Don Esteban había avisado a las autoridades. Hicieron búsquedas, subieron grupos de rescate, revisaron las rutas principales, pero no encontraron nada, ni rastro de Daniel, ni su mochila, ni su equipo, como si se lo hubiera tragado la tierra o la montaña. Pero eso no era todo. Don Esteban bajó la voz cuando me dijo lo siguiente. 2 días después de la desaparición de Daniel, él había subido solo al volcán a buscarlo. Conocía unos senderos viejos que ya nadie usaba. Al caer la tarde, cuando bajaba de regreso, escuchó una voz. Era la voz de Daniel, lo juraba, llamándolo desde arriba, desde algún lugar más alto en la montaña. Don Esteban se devolvió corriendo hacia donde venía la voz, gritando el nombre de su nieto, pero no encontró a nadie. La voz seguía llamándolo, cada vez más lejos, cada vez más arriba, hasta que se hizo de noche y tuvo que bajar. Me miró con ojos llenos de lágrimas y me preguntó si podía acompañarlo. Quería volver a subir, quería buscar a Daniel una vez más. Las autoridades ya habían dado la búsqueda por terminada. Oficialmente, Daniel estaba desaparecido, probablemente perdido en algún barranco, pero don Esteban no podía aceptarlo. Necesitaba intentarlo de nuevo. Acepté ayudarlo. No por el dinero que me ofreció, que rechacé. Lo hice porque vi en sus ojos la desesperación de un abuelo que no podía rendirse. Además, yo conocía bien el volcán. Si había alguna posibilidad de encontrar algo, aunque fuera alguna pista sobre lo que le pasó a Daniel, tenía que intentarlo. Acordamos subir 2 días después, temprano en la mañana. Yo prepararía el equipo necesario, linternas, cuerdas, provisiones para 2 días por si acaso. Don Esteban me dibujaría un mapa con los lugares donde había buscado antes y donde había escuchado la voz de su nieto. La noche antes de la expedición tuve un sueño extraño. Soñé que subía el volcán solo, de noche. La luna estaba llena y todo se veía con una claridad antinatural. Llegaba a la cima y allí, parado en el borde del cráter, había una figura. No podía distinguir si era hombre o mujer, pero estaba completamente inmóvil,
mirando hacia el interior del volcán. Intentaba acercarme, pero mis piernas no respondían. La figura volteaba lentamente hacia mí, y donde debería estar su cara solo había oscuridad. Desperté sudando, con el corazón golpeándome el pecho. Llegué a casa de don Esteban a las 5 de la mañana. Él ya estaba listo, con una mochila pequeña y una chamarra gruesa. Subimos a mi camioneta y manejamos hasta donde termina el camino de terracería, en un punto desde donde se puede empezar el ascenso. Eran las 6 cuando comenzamos a caminar. Las primeras horas fueron normales. El sendero estaba húmedo por las lluvias recientes, pero nada fuera de lo común. Don Esteban me iba indicando los lugares donde había buscado antes. Revisamos detrás de rocas grandes. Nos asomamos a algunos barrancos poco profundos. Llamamos a Daniel una y otra vez. Nada. Para el mediodía habíamos subido bastante. Estábamos en una zona donde el bosque se vuelve más escaso y empiezan a aparecer más rocas volcánicas. Don Esteban se veía cansado, así que propuse hacer una pausa para comer algo. Nos sentamos sobre unas piedras grandes y sacamos los sándwiches que yo había preparado. Fue entonces cuando lo noté. El silencio. Era un silencio absoluto, pesado. No se escuchaban pájaros, ni insectos, ni el viento entre los árboles. Nada, solo nuestra respiración y el sonido de nosotros masticando. Le comenté a don Esteban y él también lo notó. Me dijo que era extraño, que siempre había vida en la montaña. Pero ese día parecía que todo se había ido. Terminamos de comer en ese silencio incómodo y continuamos subiendo. Don Esteban quería llegar a un lugar específico, una especie de meseta rocosa donde había escuchado la voz de Daniel aquella tarde. Según sus cálculos, nos tomaría unas 2 horas más llegar allí. Mientras subíamos, empecé a sentir que algo no estaba bien. No puedo explicarlo con exactitud. Era una sensación en el estómago, como cuando sabes que alguien te está observando pero no ves a nadie. Volteaba constantemente hacia atrás, hacia los lados, pero solo veíamos rocas, tierra y algunos árboles dispersos. Don Esteban también estaba inquieto. Caminaba más rápido, como si quisiera llegar pronto a ese lugar y terminar con esto. Yo lo seguía, concentrado en el camino, tratando de ignorar esa sensación que crecía en mi pecho. Llegamos a la meseta alrededor de las 3 de la tarde. Era un espacio abierto, relativamente plano, rodeado de formaciones rocosas altas que parecían dientes de piedra. Don Esteban se detuvo en el centro y comenzó a llamar a Daniel. Su voz se quebraba. Gritaba el nombre de su nieto una y otra vez, y el eco rebotaba entre las rocas. Pero no hubo respuesta. Decidimos explorar los alrededores. Había varias grietas entre las rocas, algunas lo suficientemente anchas como para que una persona pudiera caer en ellas. Las revisamos una por una con cuidado, iluminando hacia abajo con las linternas, pero solo veíamos más piedra, más oscuridad. Empezaba a caer la tarde cuando don Esteban me llamó. Había encontrado algo. Me acerqué corriendo y vi lo que sostenía en sus manos. Era una brújula moderna, de las que usan los excursionistas. Don Esteban la reconoció de inmediato. Era de Daniel. La encontró entre unas rocas casi escondida. La revisamos. Estaba en buen estado, sin rayones, como si alguien la hubiera colocado allí con cuidado. Pero lo extraño era la aguja. La aguja giraba sin parar, dando vueltas y vueltas sin detenerse en ningún punto. Probé con mi propia brújula. La aguja también empezó a girar descontroladamente. Don Esteban me miró asustado. Yo intenté mantener la calma y le dije que probablemente había alguna anomalía magnética en la zona, algo relacionado con las rocas volcánicas. Pero por dentro también estaba nervioso. Nunca había visto algo así en todos mis años subiendo el volcán. Guardé la brújula de Daniel en mi mochila. Ya estaba oscureciendo y teníamos que decidir si acampar allí o bajar antes de que fuera de noche. Don Esteban quería quedarse. Decía que sentía que Daniel estaba cerca, que no podíamos irnos. Le dije que estaba bien, que podíamos pasar la noche allí y continuar buscando al día siguiente con luz. Montamos un campamento sencillo entre las rocas, en un lugar protegido del viento. Encendimos una fogata pequeña y preparamos algo de cenar.
Don Esteban apenas probó la comida. Se quedó mirando el fuego, perdido en sus pensamientos. La noche cayó rápido. Arriba, el cielo estaba despejado y lleno de estrellas. Era una noche hermosa, pero algo en el ambiente la hacía sentir amenazante. El silencio continuaba. No se escuchaba absolutamente nada más que el crepitar del fuego. Debían ser cerca de las 9 de la noche cuando don Esteban se puso de pie de repente. Me quedé quieto, observándolo. Él miraba hacia arriba, hacia las rocas altas que nos rodeaban. Le pregunté qué pasaba. Al principio no respondió. Luego, en un susurro, me dijo que había escuchado algo. Yo también presté atención. Pasaron varios segundos, y entonces lo escuché. Era una voz que llamaba desde arriba. No entendí las palabras al principio, pero don Esteban sí. Era Daniel. Estaba llamando a su abuelo. Don Esteban gritó el nombre de su nieto y comenzó a caminar hacia las rocas. Yo tomé mi linterna y lo seguí, pidiéndole que esperara, que tuviéramos cuidado. Pero él ya no escuchaba. La voz seguía llamándolo, cada vez más clara. Yo también la escuchaba ahora. Era la voz de un joven llamando, «Abuelo, abuelo, estoy aquí arriba». Comenzamos a escalar entre las rocas, usando las linternas para ver por dónde subir. Don Esteban escalaba con una energía que no parecía posible en un hombre de su edad. Yo iba detrás, tratando de seguirle el ritmo, iluminando el camino. La voz nos guiaba. Cada vez que nos deteníamos sin saber hacia dónde ir, la voz llamaba de nuevo, mostrándonos la dirección. Subimos durante lo que me pareció media hora, escalando por lugares peligrosos, agarrándonos de rocas filosas, hasta que llegamos a una especie de cueva. Era más bien un hueco profundo entre dos grandes formaciones de roca. La voz venía de allí adentro. Don Esteban se asomó e iluminó con su linterna. Yo me acerqué y también miré. La cueva parecía angosta al principio, pero luego se abría hacia un espacio más grande. No podíamos ver hasta dónde llegaba. Don Esteban me miró y supe lo que iba a decir. Quería entrar. Le dije que esperara, que esto era peligroso, que podía ser una trampa de la montaña, un pozo profundo. Pero él ya estaba entrando. Lo agarré del brazo y le supliqué que esperara, que lo pensáramos. En ese momento, la voz volvió a llamar. Pero esta vez no era solo una voz, eran muchas. Escuché la voz de Daniel, sí, pero también escuché otras voces. Voces de hombres, de mujeres, de niños. Todas llamando, todas pidiendo ayuda, todas viniendo desde el interior de esa cueva. Don Esteban se quedó paralizado. Yo también. Nos miramos en la oscuridad, solo iluminados por nuestras linternas, y en sus ojos vi el mismo terror que yo sentía. Esas voces no eran naturales, no eran humanas, no completamente. Había algo mal en ellas, algo que hacía que cada palabra sonara hueca, vacía, como si fueran ecos de algo que alguna vez estuvo vivo, pero ya no lo estaba. Las voces se hicieron más fuertes, más insistentes. Llamaban nuestros nombres. Escuché mi propio nombre, Roberto, dicho con una voz que reconocí. Era la voz de mi padre, que había fallecido 10 años atrás. Sentí que las piernas me flaqueaban. Don Esteban comenzó a retroceder alejándose de la entrada de la cueva. Yo hice lo mismo. Las voces se volvieron gritos, gritos desesperados, suplicantes, llamándonos, pidiéndonos que no nos fuéramos, que entráramos, que los ayudáramos. Pero seguimos retrocediendo, bajando por las rocas tan rápido como podíamos sin caernos. Llegamos de vuelta al campamento. El fuego casi se había apagado. Lo avivamos y nos quedamos allí, uno junto al otro, sin hablar, escuchando. Las voces habían cesado. El silencio había vuelto. Don Esteban lloraba en silencio. Yo temblaba. Ninguno de los dos dijo nada por largo rato. Finalmente, él habló. Me dijo que esa no era la voz de su nieto. Se parecía, sí, pero no era Daniel. Era algo más, algo que estaba usando la voz de Daniel para atraernos. Le pregunté qué creía que era. Él negó con la cabeza. No lo sabía. Pero me contó algo que no me había dicho antes. Me contó que cuando era niño, su propio abuelo le había hablado del volcán.
Le había dicho que el tacaná no estaba dormido, que algo vivía allí adentro en las profundidades, algo antiguo que a veces salía a buscar compañía. Los antiguos habitantes de la zona lo sabían y por eso nunca subían solos a la montaña y nunca lo hacían de noche. Me dijo que durante años él había pensado que eran solo historias, leyendas para asustar. Pero ahora, después de lo que habíamos escuchado, después de que su nieto desapareciera sin dejar rastro, empezaba a creer que su abuelo tenía razón. No dormimos esa noche. Nos quedamos junto al fuego, alimentándolo constantemente, esperando que amaneciera. Cada pequeño sonido nos ponía en alerta. Cada sombra que se movía con la luz del fuego nos hacía saltar. Las horas pasaron con una lentitud torturante. Cuando los primeros rayos del sol empezaron a iluminar el cielo, sentí un alivio inmenso. Don Esteban también se veía más tranquilo. Decidimos bajar de inmediato. No había nada más que pudiéramos hacer allí. Daniel estaba perdido, y fuera lo que fuera que habitaba esa montaña, no íbamos a poder enfrentarlo. Recogimos nuestras cosas rápidamente y comenzamos el descenso. Bajamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Yo solo quería alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Pero algo extraño ocurrió mientras bajábamos. El silencio que nos había acompañado el día anterior había desaparecido. Ahora escuchábamos pájaros, insectos, el viento entre las hojas, como si la montaña hubiera vuelto a la vida, o como si ya no le importara ocultarse. Llegamos a la camioneta alrededor de las 10 de la mañana. Subimos y manejé de regreso al pueblo sin decir palabra. Dejé a don Esteban en su casa. Antes de bajar, me tomó la mano y me dio las gracias. Me dijo que al menos ahora sabía que Daniel no estaba sufriendo en algún lugar, esperando ser rescatado. Me dijo que al menos ahora sabía que Daniel no estaba sufriendo en algún lugar, esperando ser rescatado. Me dijo que prefería pensar que su nieto se había ido rápido, que fuera lo que fuera que lo tomó. Lo hizo sin dolor. No supe qué responderle. Solo asentí y lo vi entrar a su casa. Manejé de regreso a Tapachula y me encerré en mi departamento. No salí en 3 días. No respondí llamadas. No quería hablar con nadie sobre lo que había pasado. Sabía que nadie me creería, y la verdad, parte de mí todavía esperaba despertar y descubrir que todo había sido una pesadilla, pero no lo fue. Y lo que vino después solo confirmó que la pesadilla apenas comenzaba. Una semana después recibí un mensaje de texto. Era de un número desconocido. El mensaje decía simplemente: «Abuelo, ven por mí». Sentí que la sangre se me helaba. Borré el mensaje de inmediato y bloqueé el número. Pero al día siguiente llegó otro mensaje, de otro número diferente. Decía lo mismo: «Abuelo, ven por mí». Me di cuenta de que los mensajes no eran para mí, eran para don Esteban, pero estaban llegando a mi teléfono. Llamé a don Esteban para advertirle, para decirle que no hiciera caso de nada extraño que recibiera. No contestó. Intenté varias veces durante todo el día. Nada. Al día siguiente manejé hasta su casa. Toqué la puerta pero nadie abrió. Pregunté a los vecinos. Me dijeron que no lo habían visto en 2 días. Algunos habían escuchado ruidos extraños en su casa durante la noche, como si alguien estuviera arrastrando muebles. Pero cuando tocaban la puerta, don Esteban no salía. Llamé a la policía. Forzaron la puerta. La casa estaba vacía. Completamente vacía. No había señales de don Esteban por ningún lado. Pero encontraron algo que me hizo sentir náuseas. En las paredes de su habitación, escritas con lo que parecía ser carbón, había palabras. Las mismas palabras una y otra vez, cubriendo cada centímetro de las paredes. «Ven por mí, ven por mí, ven por mí». Y en el centro de la habitación, sobre su cama, estaba su ropa, su camisa, su pantalón, sus zapatos. Todo ordenado, doblado con cuidado, exactamente como habíamos encontrado la ropa de Daniel en el volcán. La policía inició una investigación. Revisaron la casa, buscaron pistas, interrogaron a vecinos. Yo les conté lo que había pasado en el volcán, las voces, la cueva. Me miraron como si estuviera loco. Dijeron que don Esteban probablemente había tenido un colapso mental por la pérdida de su nieto,
que seguramente había subido de nuevo al volcán y se había perdido. Organizaron una búsqueda. Subieron al volcán con perros, con equipos de rescate, con helicópteros. Buscaron durante 5 días. No encontraron nada, ni rastro de don Esteban. Como si la montaña se lo hubiera tragado, igual que a Daniel. Después de eso, dejé de trabajar como guía. No podía volver a subir ese volcán. Solo verlo desde la distancia me provocaba ataques de pánico. Conseguí trabajo en una tienda en el centro de Tapachula. Algo simple. Algo que me mantuviera lejos de la montaña. Pero el volcán no había terminado conmigo. Un mes después de la desaparición de don Esteban empecé a escuchar cosas. Al principio pensé que eran mis vecinos, música o televisión. Pero luego me di cuenta de que venían de afuera, de la dirección del volcán. Eran voces. Voces que llamaban mi nombre en medio de la noche. Cerré las ventanas, puse música alta, intenté ignorarlas. Pero cada noche se hacían más fuertes, más claras. Reconocía las voces ahora. Era don Esteban. Era Daniel. Eran mis padres. Eran amigos que había perdido a lo largo de los años. Todos llamándome. Todos pidiéndome que fuera con ellos. Dejé de dormir. No podía. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cueva. Veía la oscuridad moviéndose en su interior, como si estuviera viva, como si respirara. Y sentía que me llamaba, que me jalaba, que quería que volviera. Intenté irme de Tapachula. Empaqué mis cosas y manejé hacia el norte, hacia la Ciudad de México, lo más lejos que pude. Pero no importó. Las voces me siguieron. Las escuchaba en los hoteles donde me quedaba, en las calles de las ciudades que visitaba. Siempre ahí, siempre llamándome. Regresé a Tapachula hace 2 semanas. Me di cuenta de que no tenía caso huir. El volcán me había marcado. Había visto lo que no debía ver. Había escuchado lo que no debía escuchar. Y ahora era parte de esto, igual que Daniel, igual que don Esteban, igual que todos los que habían desaparecido en esa montaña a lo largo de los años. Investigué en la biblioteca municipal. Encontré registros antiguos. Resulta que las desapariciones en el Tacaná no son algo nuevo. Han ocurrido desde siempre. Cada pocos años, alguien sube y nunca regresa. Los registros más antiguos que encontré datan de más de 200 años atrás. Siempre la misma historia. Personas que suben solas o en parejas y simplemente desaparecen. Y siempre dejan su ropa atrás, ordenada, como una ofrenda. Los pueblos indígenas de la zona tienen leyendas sobre el volcán. Hablan de un espíritu antiguo que vive en las profundidades. Un guardián o un demonio, no está claro. Dicen que se alimenta de los vivos, que los llama con las voces de sus seres queridos, que los atrae hacia el interior de la montaña donde nadie puede encontrarlos, y que una vez que te ha marcado, una vez que has escuchado su llamado, ya no hay escape. Es solo cuestión de tiempo antes de que vayas con él. Anoche las voces fueron más fuertes que nunca. Ya no solo llaman mi nombre, ahora dicen cosas específicas. Me recuerdan momentos de mi vida, conversaciones que tuve con mi padre antes de que falleciera, secretos que solo yo sé. Me dicen que me están esperando, que ya es hora de que vaya, que todos están allí, en la montaña, esperándome. Esta mañana desperté y encontré algo en mi puerta. Era mi vieja chamarra de montaña, la que había dejado guardada en un closet. Estaba doblada con cuidado, colocada justo frente a mi puerta. No sé cómo llegó allí. Vivo solo. Las puertas estaban cerradas con llave, pero allí estaba. Sé lo que significa. Sé que ya no tengo más tiempo. El volcán me está llamando, y esta vez no puedo ignorarlo. He escrito esta historia para que alguien sepa qué pasó. Para que alguien entienda que el volcán Tacaná no es solo una montaña. Es algo más. Algo antiguo. Algo hambriento. Algo que nunca duerme. Si estás leyendo esto, si vives cerca del volcán o planeas visitarlo, por favor, ten cuidado. No subas solo, no subas de noche. Y si escuchas voces llamándote, voces que reconoces, no las sigas. No importa cuánto quieras creer que son reales, no lo son. Es la montaña. Y si le respondes, si vas hacia ellas,
Te perderás como yo estoy a punto de perderme. Anoche tomé una decisión. Voy a subir por última vez. No porque quiera, sino porque ya no tengo opción. Las voces no me dejan pensar, no me dejan vivir. Están en mi cabeza todo el tiempo, día y noche, cada segundo. La única manera de que paren es yendo con ellas. Sé que no voy a regresar. Sé que voy a terminar como Daniel, como Don Esteban, como todos los demás. Mis cosas ya están ordenadas. He dejado cartas para mi familia explicando que me voy de viaje, que no se preocupen. No quiero que vengan a buscarme. No quiero que suban a esa montaña. Es de madrugada ahora. Casi las 4 de la mañana. Puedo ver el volcán desde mi ventana, oscuro contra el cielo nocturno. Y puedo escuchar las voces, más claras que nunca, llamándome. Ya no tengo miedo, solo cansancio. Cansancio de luchar contra algo que no puedo vencer. Voy a dejar esta historia en mi escritorio. Alguien la encontrará eventualmente. Y tal vez, solo tal vez, servirá de advertencia para alguien más. El volcán Tacaná no duerme. Nunca ha dormido. Y tiene hambre. Siempre tiene hambre. Me voy ahora. Las voces me están esperando. Si algún día encuentran mi ropa en la montaña, doblada y ordenada sobre alguna roca, por favor no intenten buscarme más allá de eso. Ya no estaré allí. Ya no estaré en ningún lado.